Bueno, primero que todo saludo a mis colegas, ahí la veo a Fernanda, a Fernando, un gusto verlos, y saludos a todos los estudiantes y las estudiantas, un placer encontrarnos en este espacio. Bueno, estoy buscando la configuración para no tener que andar admitiendo uno por uno, pero no la estoy encontrando. Ok. Bueno, vamos avanzando. Primero que todo, me presento. Mi nombre es Milton Armanqués. Soy profesor adjunto. Tengo a cargo la cátedra junto con mis colegas. El equipo está integrado por Fernanda Cataldo, por Vanessa Ruiz, por Leonardo Fachín y por Estrella Sánchez. Les pido, si no van a hacer una pregunta o algo, que se silencien, así no tenemos interferencia, por favor. Ahí está. Y también nos acompañan en este año, que es un placer ahí recibirlos, el doctor Fernando Gondelo y la doctora Ana Rodríguez, que son adscriptos graduados que bueno, han concursado y se han sumado a la cátedra, que esperemos que sea una buena experiencia para ellos también. Y Julieta Basanta, que no sé si andará por ahí Julieta, no la vi, es adscrita alumna. Bien, vamos con 2 o 3 temitas operativos primero. Horario de cursados, ¿ya los tienen los horarios? ¿Sí? Sí, profesor. Ok, es martes, yo de memoria no me lo acuerdo, pero lo tengo acá abierto, en 2 segundos. Lunes, martes y jueves, los lunes de 16 a 19, los martes de 18 a 21 y los jueves de 14 a 16 horas. ¿Ok? Es decir, que hoy tendríamos 3 horas de clase. Es el día que es un poquito más intenso junto con el lunes. Bien, hay un cronograma de clases que nosotros lo vamos a ir ajustando. Normalmente lo que buscamos es que se dé una unidad por clase. Bien. La modalidad de cursada, esperen que voy a buscarme también, que tengo una ayuda de memoria por acá. Ahí estamos. Bueno, es virtual, es algo que la universidad diga otra cosa. Me encantaría que se reanude la presencialidad. Hay universidades como la UBA que ya están siendo presenciales. También entiendo que si abren los boliches, las universidades con más razón deberían estar abiertas, así que ojalá, pero también entiendo que hay una problemática de fondo que tampoco es fácil de resolver, ¿no? Pero es mi deseo que pronto podamos vernos. La experiencia presencial me parece que es mucho más rica cuando nos vemos las caras, cuando podemos interactuar en forma directa. Me parece que fluye de otra forma, pero bueno, por lo pronto, hasta que no haya novedades, el cursado va a ser virtual. Bien, la plataforma que usamos normalmente es Meet o Zoom. Cada profe la va a ir anunciando, la anunciamos en la PEDCO unos ratitos antes, normalmente, de arrancar la clase, y también en este grupo de chat. Que hay 2 grupos de chat. Yo no sé por qué hay 2, me parece que en su momento, capaz que Fer, vos te acuerdes, en su momento eran 2 porque no daba, había un tope, me parece, de integrantes, ¿no es cierto? Claro, tal cual, eran mucha cantidad de estudiantes y se abrieron 2. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Bien. Gracias Fer por el aporte ahí. Bien, bueno, estén atentos que hay 2, normalmente yo por lo menos siempre replico la info en los dos chats, pero por las dudas, digamos, no se dupliquen, nos duplicamos nosotros, no se metan los 2 a los 2 chats, eso que quería decirles. Pero sepan que hay 2 por ahí. Bien, sigo admitiendo gente. Bueno, el programa de estudio lo subí hoy a la PEDCO. Atención que ese programa se ha modificado en algunas cositas, así que por favor utilicen el programa que está en la PEDCO que dice programa 2021, ¿bien? Porque ha tenido unas modificaciones, si bien no son tan grandes, pero sí se han modificado respecto a otros programas que están dando vuelta por ahí.
Asistencia, para mantener la regularidad pedimos el 70% de asistencia. Voy a hacer un parate, porque me olvidé de poner para grabar. Después, la idea es que el posible, las clases ir subiéndolas. Había un canal de YouTube de la cátedra, que yo me acuerdo de ese, creo que lo manejaba Vane, Fernanda, ¿te acordás? Estás muteada. Perdón. Sí, algunas clases las subía Vane, otras las subía yo, indistinto. Bueno, me parece que está bueno eso para quien por ahí no pudo sumarse a la cátedra, a la clase, perdón, que poder replicarla. Así que en la medida que podamos vamos a tratar de ir subiéndolas. Yo por lo menos me puse a grabar ahora recién la clase. Bueno, como decía, 70% de asistencia. Bueno, las fechas de exámenes y parciales ya las tenemos. A ver si puedo dárselas, si las tengo por ahí a mano. Si me dan 2 segundos, ya les podría ir adelantando, con la advertencia de que son tentativas, ¿ok? Que esto significa que pueden ser cambiadas. El primer parcial lo tendríamos para el día martes 28 del 9, 28 de septiembre. El recuperatorio está amplificado para el día jueves 14 del 10. El próximo parcial es el segundo, es el 18 del 11. Y el recuperatorio es el 30 del 11. ¿Ok? ¿Se escuchó bien? ¿Alguien necesita que lo repita? Bien, vamos. Bien, ¿qué otra cosa pendiente ahí? Bueno, aprobación de los exámenes. Se aprueba con 4. Bien. Esto estoy hablando de los finales, ¿no es cierto? Y siempre es la misma metodología desde que yo, por lo menos, estoy en la cátedra para aprobar el final. Si son regulares, acceden directamente al examen, y si son libres, tienen que transitar una instancia escrita primero. Los exámenes son iguales, no es que es más difícil uno que otro, solamente que, bueno, quien es regular no tiene que pasar la instancia del examen escrito, ¿no? Y siempre en todos los exámenes se toma una parte general, y si esa parte general, una unidad de la parte general, y si esa unidad de la parte general anda bien y, digamos, la sortean exitosamente, pasamos a la segunda clase, perdón, a la segunda unidad, que en este caso es sobre parte especial. Si no pueden salir airiosos de la parte general, no pasamos a la parte especial. Y siempre tomamos 2 bolillas, ¿bien? Eventualmente, si nosotros creemos que hay un empate técnico en el sentido de que no sabemos si aprobarlo o desaprobarlo y agotamos la bolilla, eventualmente podemos pasar a una tercera unidad, pero normalmente siempre es una general y una especial. Eso le diría en el 98% de los casos. Sí, que no. Sí. ¿Es así tanto para alumnos libres como regulares? Sí, es exactamente igual, Rocío, lo que me preguntás. Lo único que cambia es que obviamente el libre tiene que primero tiene un examen escrito, que normalmente son 4 preguntas, y si las pasa ya queda para acceder a la mesa final. ¿Bien? Profe. Sí, Giovanna, no sé quién habló. Yo, soy Carolina, estoy con otra cuenta. Le quería consultar, para rendir libre el escrito, ¿son preguntas de la parte general y la especial? Siempre son preguntas y siempre es escrito. Bien, ya se van a ir dando cuenta que priorizamos mucho en la cátedra la adquisición de competencias. Eso es lo que más buscamos, o lo que más nos preocupa como docentes, es que ustedes adquieran competencias. ¿Qué significa adquirir competencia? Que lo que ustedes aprenden les sirva para resolver algo. Bien, si lo que ustedes aprenden para lo único les sirve para repetirlo como loro y no sirve para resolver nada, significa que ustedes no adquirieron competencias. Entonces, lo que nos preocupa, y las preguntas de exámenes siempre van orientadas a eso, van orientadas a que ustedes traten de resolver situaciones. Bien, una situación problemática que ustedes deberían o deberían teóricamente estar en condiciones de resolverla con el conocimiento teórico que han adquirido en este cursado. ¿Ok?
Bien, en cuanto a la bibliografía, hay 3 libros que nosotros siempre seguimos desde que se cambió el código, que es el manual de Borda, es el manual de Nicolau y Hernández, y el manual de Stiglitz, que son 2 tomitos. Bien, la cátedra estamos en un proyecto ahí que viene un poquito demorado, pero nos sentimos muy contentos de poder haberlo llevado a cabo. Tenemos un libro que se llama El ABC de los contratos civiles y comerciales, que están proyectados como 6 tomos, y por cuestiones de la pandemia y demás, se demoró un montón la salida. El tomo 1, que es compraventa y permuta. El tomo 2 va a salir en septiembre, que es fideicomiso y leasing, y el tomo 3, que son contratos de distribución, quizás salga a principios del año que viene. La idea es que de acá a 1 o 2 años podamos tener esa colección completa, que va a ser toda la parte especial. Cuando tengamos esa parte especial completada, ese va a ser nuestro libro preferido de estudio, porque es un libro que lo escribimos nosotros, ¿no? Esto está en la editorial Hammurabi. Pero no preferimos un manual por sobre otro de los que hoy son bibliografía obligatoria. Bien, después vamos a ir subiendo dossier, vamos a ir con novedades, con fallos, digamos, cada uno va a ir proponiendo materiales, bien, depende de la clase que dé. Por ejemplo, yo hoy subí una ponencia que presenté en una universidad centroamericana, una vez que fui a darse allá, sobre justicia contractual, que tiene varios temas vinculados con lo que vamos a charlar hoy. Bueno, es bibliografía de apoyo, ¿no? Pero no hay uno preferido por otro. Quizá tiene que ver con lo que se sienta más cómodo uno. A mí me parece que dentro de la lectura me resulta más cómodo el de Nicolau y el de Borda, centralmente porque tienen una misma línea en cuanto a que hay una dirección muy clara. En el de Stiglitz participan mucho más autores, y bueno, y ahí hay que lidiar con estilos de escritura, hay que lidiar con otras cositas, pero de cualquier forma es un buen manual. Bien, ¿qué más? Bueno, me parece que en temas generales más o menos estamos. ¿Le parece que arranquemos con la clase de hoy? ¿O alguien tiene alguna Profe, pregunta, algún tema puntual? Sí. disculpe que le interrumpa. Yo quería saber con el tema de los condicionales, si se aceptan Bien, y bueno, hasta cuándo. algunos me preguntaron eso por mail y algunos les contesté, y después eran tanto que no contesté más. Porque lo que les dije es todos los temas que tengan que ver con cuestiones administrativas: inscribirse un examen, inscribirse como regular la cátedra, no inscribirse, la condicionalidad, todo eso nosotros dependemos de alumnos. Si el alumno le da el ok, nosotros a todos le decimos que sí. Bien, lo que nosotros no podemos hacer es torcer las reglas que ponen. Ahora, si hay una posibilidad, obviamente que nosotros estamos de acuerdo. Pero todo eso, alumnos, ¿ok? Bueno, profe, gracias. No hay por qué. Bueno, ¿alguno? Sí. Una pregunta, ¿podría volver a repetir las fechas tentativas de examen? Bien, ahí vamos. Las fechas de exámenes tenemos. Denme 2 segundos que lo abro el documento. Tenemos el primer parcial es el día 28 del 9, el segundo parcial es el día 18 del 11, y el recuperatorio del segundo parcial es el 30 del 11. Bien, y el recuperatorio del primer parcial es el 14 del 10. ¿Ok? Les insisto y les aclaro y les repito que son fechas tentativas y que pueden estar sujetas a cambio. ¿Ok? Bueno, vamos con la clase de hoy, ¿les parece? ¿Alguien tiene algún otro Profe, tema, perdón, alguna pregunta? Sí. le iba a realizar Vamos, una vamos, que consulta. estamos para eso. ¿Está tomando asistencia? Porque yo justo tengo un día que se intercede con otra clase que estoy tomando, y bueno, por ahí Tomamos necesitaba saber eso más que asistencia nada. y eso lo toma cada docente, y obviamente nos registramos las grabaciones. Pero Está bueno, bien. si hay una situación excepcional de lo que sea, y no es que por una clase van a perder el cursado, ¿no? Pero bueno, nos lo plantean y demás. Pero en general no hay problema con el tema de la asistencia, pero sí lo tomamos y es un requisito que fijamos, ¿ok? ¿Alguna otra Otra Bien, pregunta? muchas gracias, consulta, muchas gracias. Vamos. otra consulta, ¿la asistencia la damos en el chat?
¿O cómo va a ser? No hace falta que la den porque a nosotros nos quedan los participantes. Si alguien ingresa con otra cuenta, bueno, sí que nos lo manden en el chat privado. Bueno, muchas gracias. No hay por qué. ¿Alguna otra pregunta que les pueda ayudar? ¿No? Vamos con la clase de hoy, que es una clase larga, ¿ok? Voy a compartir pantalla, si les parece, para ir viendo. Ahí estoy compartiendo ya, ¿no es cierto? ¿Ahí se ve mi pantalla? Porque yo a ustedes no los veo. Sí, se ve bien, profesor. Bien, ahora si me dan un segundo, yo voy a acceder al Meet desde otra cuenta, desde otra pantalla, si puedo seguir la clase desde otra pantalla, porque lo único que veo acá es el PowerPoint. Profe, ¿eso va a Bien, ser, ahí la va a vamos. subir a YouTube? Después Profe, ¿la clase vamos a a subirla. Sí, sí, y obviamente este PowerPoint también se los voy a copiar después, así que bueno, si quieren tomar nota y demás, pueden hacerlo, pero obviamente que les va a quedar después este material, ¿ok? Bueno, muchas gracias. Vamos a avanzar entonces. Solamente les pido que si no se escucha o algo, que me interrumpan enseguida, y no tengo problema en que me hagan preguntas, pero si se vuelve digamos, con demasiadas interrupciones, a veces se corta demasiado la clase, pero si hay preguntas para hacer, no hay problema que las vayan haciendo. Bueno, ahí estoy viendo. Solamente necesito que alguien me confirme si se escucha bien. Sí, se escucha. Se escucha bien. Hola, hola, ¿me escuchan bien? Yo no los escucho. Se escucha bien, profesor. Sí, profesor, se escucha bien. ¿Escucha, profe? Ahora sí, los auriculares, se ve que es lo que no estaba funcionando. Bueno, ahí vamos otra vez. Gracias por la intervención. Bueno, ahí está el equipo de cátedra. Bien, como les dije, la doctora Vanessa Ruiz, Estrella Sánchez, Leonardo Fachín, Fernanda Cataldo, los adscriptos graduados, Yana Rodríguez y Fernando Condelo. Bien, bien, pautas de cursado son las que les dije recién. Una bolilla parte general, una bolilla parte especial. Un tema que siempre recordamos: el que se sienta en la mesa y recibe tema, y si se para, tiene un 1. Está bien, no es ausente. Esto está bueno que lo tengan presente, ¿ok? Bueno, lo de los libres que se lo dije recién, y el material de cátedra, que es lo que también comentamos. Bueno, ya arrancamos la clase. Estos son los contratos que regula el Código Civil y Comercial, ¿ok? Todos esos contratos que están ahí son todos los contratos típicos regulados en el Código Civil y Comercial. Nosotros en esta cátedra... Se escucha cortado. ¿Se escucha qué? Se escucha cortado, Bien, profe. ahí me escuchan un poquito No sé si mejor. soy yo o... Yo le escucho bien, profe. Ok, entonces quizás sos Está bien, vos. Ok, gracias. Bueno, avísenme por favor si no se escucha bien. Bueno, entonces los contratos que vamos a ver son todos estos que están en blanco, y los que están en rojo son los que no vamos a ver. ¿Ok? Específicamente transporte, los contratos bancarios, factoraje, bolsa de comercio, cuenta corriente, y los contratos asociativos son los que no vemos, ya que se ven en otras materias, en derecho empresario, en derecho comercial, etc. Los que vemos son estos que figuran ahí: compraventa, permutos, suministro, locación, leasing, obra, servicio, consignación, corretaje,
comodato, donación, fianza, renta vitalicia, juego de apuesta, cesión de derechos y deposición contractual, transacción, arbitralización, que es la franquicia, la agencia y la concesión, eso no los vemos acá. Bien. Bueno, yo antes de arrancar, me pareció oportuno que charlemos 2 segundos de cuál es la mejor forma de estudiar, ¿no? Porque yo no sé digamos, qué opinan ustedes, pero yo me recibí de abogado y me recibí y no sabía cuál era la mejor forma de estudiar. No creo que esto sea una respuesta que podamos resolverla o responderla en forma única, ¿no? Cada uno podrá tener, le podrá resultar de distintas formas. Yo creo que, bueno, lo que estoy viendo es que no está pasando la filmina, perdón, el PowerPoint, porque se ha clavado. Esperen que vuelvo a compartir. Me ha pasado ya varias veces que doy la clase y tengo que dejar de compartir y volver a compartir. Denme 2 segundos. Ahí vamos a ir otra vez. Bien, ahí vuelvo. Ahí se ve la pantalla. Sí, se ve. Ok, Sí, gracias. se ve. Ok, bueno. En cuanto, como decía, ¿cuál es la mejor forma de estudiar? Quizá no hay una única respuesta. Yo les cuento, si quieren, me parece que está bueno aprender de nuestras malas experiencias, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando estudiaba, hacía resúmenes y escribía unos resúmenes muy voluminosos, y me acuerdo, no me olvido más, la primera materia que rendí, que fue economía, que faltaban 2 horas para rendir y yo todavía no había terminado mi resumen. Estaba desesperado tratando de completar mi resumen, ¿no? Y lo que pienso es que a veces el resumen nos da una falsa seguridad porque nos exige un nivel bajo de concentración, nos mantiene activos, pero genera mucho tiempo, digamos, insume mucho tiempo. Y hoy quizá con las herramientas digitales, como puede ser que podamos ver las clases o que podamos acceder a un canal de YouTube o incluso disponer de la filmina, yo creo que el resumen es algo que se vuelve muy, muy lento, me da la sensación, y quizá me parece mejor tratar de hacer, por ejemplo, mapas mentales, que ahora charlamos 2 minutos de qué, ¿no? Los mapas mentales nos permiten retener mucho volumen de información comprimida en pocas palabras, estructurar los hechos complejos a través de mapas, que es más fácil de interpretar, y creo que facilitan el proceso de aprendizaje también, ¿no? Por ejemplo, esto es un mapa mental, ¿no? Obviamente que eso es un dibujito, pero una idea central donde se ramifican y a su vez las ramificaciones también se vuelven a ramificar de forma tal de que podamos separar, poner énfasis, diagramar, aplicar un estilo, asociar conceptos y bueno, por ahí puede generar más claridad. Nada, yo les pedí este ejemplo como me pareció oportuno por ahí contarles esto. Después, obviamente, en mis estudios de posgrado, yo he desistido del tema de los resúmenes y la realidad es que me parece que la forma más rápida es, si es necesario que acudamos a un documento externo, tratar de hacerlo a través de esto, de mapas mentales. Y si no, yo lo que creo que la mejor forma es comprar el libro o una fotocopia, subrayar y leerlo subrayado. Me parece a mí que es la forma más práctica. Leer 2 veces, yo les puedo contar, ya les digo, no hay un manual, un decálogo que diga cuál es la mejor forma de estudiar, ¿no? Pero yo por lo menos leía el material 2 veces y si lo leía 2 veces yo me consideraba que estaba para rendir. Si lo leía 3, consideraba que estaba muy bien. Y si lo leía 4 veces, era para ir a pelear la nota. Bueno, rara vez voy a pelear nota, no. Pero sí, me parece que son buenos estándares para empezar a manejar, porque
en estos tiempos de agilismo y de gran necesidad de ser efectivos y eficientes, quizá deberíamos empezar a trabajarlo desde ahora, con una pequeña disgregación o un pequeño agregado. Ser efectivo significa lograr un cometido, lograr, por ejemplo, si ustedes se reciben de abogados, serían efectivos. Si se reciben en 20 años, serían efectivos, porque efectivamente se recibieron, ¿no? Pero no serían eficientes. Entonces creo que hoy la agilidad del mundo, los entornos cambiantes en los que vivimos, todo esto requiere, el nuevo esquema de trabajo, requiere mucho agilismo, y me parece que eso es algo que tenemos que empezar a trabajarlo desde ahora. Cómo volvernos, además de eficientes, efectivos. ¿Qué es efectivo? Lograr ese mismo resultado, pero en un menor tiempo. Entonces me parece que es algo, nada, que se los quería contar, a pesar de que nos salimos un poquito del libreto para que lo tengan en cuenta. Bueno, estamos arrancamos ya con los conceptos, ¿les parece bien? Si alguno me mueve la cabeza, los veo y... Sí, profe. Perfecto, listo. Bueno, arranquemos. ¿Qué es un contrato? Me parece que el punto de partida nuestro es este. Bueno, la definición está dada en el artículo 957. Este artículo dice que un contrato es el acto jurídico mediante el cual dos o más partes manifiestan su consentimiento para crear, regular, modificar, transferir o extinguir relaciones jurídicas patrimoniales. ¿Bien? Si tendrían que retener solo 2 o 3 palabras de esta definición, yo retendría acto jurídico y relaciones patrimoniales. ¿Bien? Porque reteniendo esos 2 puntas del concepto, lo otro lo completamos. Porque ustedes en Civil 1 ya vieron que era un acto jurídico, deberían haberlo visto. Y relaciones patrimoniales es lo que diferencia el contrato de otras cosas, de una convención, por ejemplo, de un acuerdo, de otros vocablos que a veces se confunden. ¿Bien? Pero bueno, centralmente la definición es la de 957. Hay tantas definiciones como autores hay. Yo creo que si está definido en el código y está bien definido, no tendría sentido que perdamos tiempo con definiciones de otros autores, ¿no? Más allá de que ustedes quieran hacerlo como para completar la idea. Bien, yo voy siguiendo me voy siguiendo acá y veo que no está avanzando, se queda clavada la pantalla, por desgracia. Ahora sí se ve. ¿Ahora sí se ve? Sí, pero porque me salí. Bueno, vuelvo a entrar, ahí está. Ok. O va con un delay bastante horrible. Profe, creo que en su pantalla no avanza, pero en la nuestra sí. ¿En Por lo ustedes menos yo sí? veo que avanza. ¿Ahora la ven la pantalla completa en negra o la ven como...? Yo No, veo arranca iniciada, ya dice especie de acto jurídico bilateral y con contenido, no está en negra. Ahí está, ahí cambió, va con delay, ahí la voy viendo, porque la voy siguiendo del iPad también, pero ahí cambió, ¿no es cierto? Ahora sí estamos. Ahí está. Sí, profe, sí. Ahí vamos, listo. Bueno, ¿qué dice? Entonces, volvemos al concepto anterior un poquito, y vimos que era un acto jurídico. Por eso les dije, retengan acto jurídico y retengan relaciones patrimoniales. Porque si yo les tendría que preguntar a ustedes, ¿cuál es el género al cual participa el contrato? Ustedes válidamente podrían decir, el contrato es, yo les podría decir, por ejemplo, defínanme contrato, y ustedes me dirían, el contrato es una especie de acto jurídico, estarían dando una respuesta correcta. Obviamente que sería incompleta para mis fines, porque no lo podría diferenciar de otro acto jurídico. Pero esto de saber el género y la especie tiene mucho sentido en todas las materias del derecho, porque lo que nos permite es orientarnos y nos permite contextualizar lo que estamos hablando, ¿bien? Nos permite darle un contexto. Entonces, por eso es que me pareció oportuno que volvamos un poquito para atrás a la definición de acto jurídico. Y el 259, que es algo que lo deben haber visto en Civil 1,
dice que es el acto voluntario lícito que tiene por fin inmediato la adquisición, modificación o extensión de relaciones jurídicas. Fíjense que acá no dice patrimoniales, dice simplemente relaciones jurídicas. Por eso es que, al ser relaciones patrimoniales lo que se adquieren, modifican o extinguen, eso es el plus, por eso les dije que retengan esa palabrita, de lo que nos va a diferenciar del contrato de otros actos jurídicos o de otras convenciones o de otros acuerdos, ¿no? Bueno, y ahí está la definición de acto voluntario, que es obviamente efectuado con discernimiento, intención y libertad, ¿no? Pero este concepto también es importante porque habíamos visto en la definición anterior, a la cual voy a volver, que dos o más partes manifiestan su consentimiento, es decir, que para saber si manifestaron ese consentimiento, deberíamos nosotros indagar si ese consentimiento puede ser reputado como un acto voluntario, ¿no? En el sentido del 260. Si no lo podemos reputar como un acto voluntario en el sentido del 260, pues entonces lo que por ahí tengamos es un acto viciado, ¿no? Un acto ineficaz. Después vamos a hablar de la ineficacia. Bien, bueno, avancemos un poquito más. Como habíamos dicho recién, aportarle un contexto al contrato, saber en qué esquema lo ponemos. Por eso me pareció oportuno que arranquemos de los hechos. ¿Ustedes se acuerdan cómo podían ser clasificados los hechos? ¿Alguien se acuerda? Hechos simples y hechos jurídicos. Bien, hechos simples y hechos jurídicos, perfecto. Los hechos jurídicos, ¿cómo podían ser? Lícitos e Simples, ilícitos. Ah, no. Bien, No, bien. me confundí yo. Los dos me sirven, sí, pero no sé quién opinó. ¿Y actos jurídicos? Bien, podían ser naturales o podían ser Humanos. humanos. Bien, si nosotros dijimos que nuestro contrato era una especie de acto jurídico y que se necesitaba el consentimiento, porque eso es la palabra que usa el contrato, entonces tenemos que seguir la línea marrón para ver en este árbol que estamos construyendo, la línea marrón es la que va participando del contrato. Entonces podríamos decir con esto, un contrato es un hecho jurídico humano. Y estaría bien si estaríamos calificando al contrato de esa forma. El problema es que el hecho jurídico humano, ¿cómo puede ser clasificado? ¿Lícito o ilícito? Ilícito. Y antes, Voluntario o involuntario. y el voluntario podía ser lícito o ilícito. Entonces, sigamos esa línea marrón y ya tenemos que si es un hecho jurídico, humano, voluntario, ilícito, no es contrato. ¿Bien? Y si es lícito, ¿cómo podían ser los hechos humanos, voluntarios, ilícitos? En acto jurídico y simple acto lícito. Simple acto, correcto, y el nuestro es el voluntario, que es efectuado con discernimiento, intención y libertad. Entonces, un contrato, síganme ahora en la línea marrón, es un hecho jurídico, humano, voluntario, lícito, ejecutado con consentimiento, es decir, con discernimiento, intención y libertad. Obviamente exteriorizado mediante una declaración de voluntad. ¿Y qué frutilla del postre necesitamos para hablar de contratos? Que tenga un fin patrimonial. A ver. ¿Qué palabra le dije? Que las partes de... Que Relaciones patrimoniales. contenga, sea de... Claro. Ahí está. Por eso les dije, recuerden hechos jurídicos y recuerden relaciones patrimoniales. Bien, porque si no es un hecho jurídico, un acto jurídico, ¿no? Y si no es una relación patrimonial, estamos hablando de otra cosa. ¿Ok? Grábense esto, está bueno esto, retengan este árbol, porque esto es lo que le va a aportar contexto a la definición de contrato. ¿Estamos? ¿Avanzamos? Vamos a hablar de los elementos de los contratos. Bueno, los elementos nosotros los diferenciamos en distintas clases, ¿no? Pero los elementos esenciales son aquellos sin los cuales el contrato no puede existir. Entre ellos, la capacidad
el consentimiento, la causa y el objeto. ¿Ok? Estos son los elementos esenciales. Si falta alguno de estos elementos, no puede nacer un contrato. ¿Bien? O podría ser que ese contrato sea, o ese acto jurídico, sea ineficaz. Ustedes recuerdan, quizás recuerden la ineficacia. Cuando hablamos de ineficacia hablamos de que un acto jurídico no surte los efectos, ¿no? Podría ser estructural o podría ser funcional, es decir, podría estar la ineficacia como un germen que nació junto con el acto jurídico, o podría nacer como un germen que apareció después de que nació el contrato. ¿Bien? Por ejemplo, un contrato celebrado bajo violencia, ¿qué sería? ¿Una eficacia estructural o una eficacia funcional? Estructural. Estructural, porque nació el acto jurídico, que es nuestro contrato, nació con violencia. Bien, ahora, si las partes de común acuerdo se reúnen y deciden dejar sin efecto un contrato, por ejemplo, ese tipo de ineficacia, ¿cuál sería? Funcional. Funcional o sobrevenida, porque el contrato nació sano y después se enfermó y dejó de surtir los efectos. ¿Ok? Entonces, para algunos la capacidad no es un elemento esencial del contrato, porque en realidad lo que hablan es de un presupuesto de validez. Bien, de cualquier forma, presupuesto de validez o elemento esencial, está claro que sin capacidad tampoco tenemos un acto jurídico eficaz. Así que a mí me pareció oportuno ponerla al lado de los elementos esenciales, distintamente si podemos reputarla como tal. Los elementos naturales son aquellas consecuencias que se siguen del negocio aún ante el silencio de las partes. Por ejemplo, si yo hago un contrato de donación, no hace falta que yo le ponga que es gratuito, porque es un elemento natural. Si yo hago un boleto de compraventa y me olvido de poner que voy a transferir la propiedad, no hace falta que lo escriba si surge del contrato, porque es un elemento natural. Aunque yo lo ponga, es la consecuencia de ese negocio jurídico en particular. Pero hay determinados elementos que son los esenciales, que son las consecuencias nacidas de la voluntad de las partes y que no fueron previstas por el legislador. Por ejemplo, la condición, el plazo y el cargo. Si yo les digo, bueno, te dono mi auto, pero vos tenés que hacer una obra altruista, eso no está previsto en el contrato de donación. Si yo les digo, te doy te vendo mi auto, pero después si vos lo vas a vender, me lo tenés que vender a mí primero, con un pacto de preferencia, entonces eso es un elemento accidental, porque no es lo natural. Si yo te lo vendo y te transmito la propiedad, vos se lo puedes revender a quien quieras. ¿Ok? ¿Se entendieron los elementos? Sí, se entendieron. Buenísimo. Sí, vamos entonces con los caracteres. Bueno, es un acto entre vivos, es un contrato bilateral o plurilateral. Con el contrato entre vivos, es un acto jurídico entre vivos, voy a hacer una salvedad. Puede ser que por disposición de última voluntad se crea un contrato. Por ejemplo, el fideicomiso, hay un tipo de fideicomiso que es el fideicomiso testamentario, que yo no puedo crear por disposición de última voluntad. Pero eso no implica que es una propuesta de contrato que se celebró en vida y que alguien la tiene que aceptar. ¿Bien? Entonces, más allá que es un acto que puede haber sido nacer después de la muerte de una persona, la propuesta de contrato se hizo en vivo. Por eso es que en general es entre vivos y excepcionalmente puede pasar, como en el contrato que yo les dije, que se cree por una disposición de última voluntad, pero obviamente que necesita el consentimiento sí o sí de otra persona para formalizarse. Puede ser bilateral o puede ser plurilateral. Ahora vamos a hablar de los contratos plurilaterales. Le machaco y se lo voy a machacar 100 veces, tiene contenido patrimonial. Si no, sería una declaración política, sería otra cosa. Bien. Es un negocio causal. Yo tuve un profesor, que era Gersi, que falleció hace poquito, que incluso nos prologó el primer libro que sacamos con la cátedra, con unas palabras muy amables, pero es un profesor que yo lo quería mucho porque yo creo que los mejores profesores son los que nos hacen pensar, ¿no? O nos rompen las estructuras mentales para que construyamos sobre esos escombros nuevos conceptos, nuevos conocimientos, o tengamos un espíritu crítico. Y
Y el profesor Gersi siempre decía que la causa es un elemento, que el contrato es un negocio causal, porque la causa, el contrato tiene que nacer con una causa, y la causa tiene que existir durante toda la vida del contrato. De hecho, el artículo 1013, ahora figura en el código, pero antes no, establece que la causa tiene que existir en la formación del contrato y durante su celebración, y tiene que subsistir durante su ejecución. Si en algún momento el contrato se queda sin causa, puede dar lugar a la nulidad, a la adecuación o la extinción del contrato. Bien. Después vamos a ver con adecuación, con la previsión, casos donde la causa se afecta y es necesario readecuarlo o extinguirlo, ¿no? Pero recuerden esto, la causa tiene que estar presente desde el contrato nace hasta que el contrato muere, ¿ok? Bueno, y como dijimos, está destinado a modificar, extinguir o crear relaciones jurídicas patrimoniales. Y el contrato incluye cualquier clase de derechos patrimoniales, derechos personales, derechos reales, derechos intelectuales, puede ser un universo de derechos, pero siempre tiene que tener contenido patrimonial. ¿Qué derechos, por ejemplo, conocen ustedes que no tienen contenido patrimonial? Personalísimos. Bueno, yo puedo vender, digamos, la imagen es un derecho personalísimo. Sí lo es. Sí. Bien, ¿y yo podría efectuar un contrato con mi imagen? Claro, sí. ¿Sí o no? ¿Están de acuerdo todos? ¿Derechos familiares podría ser? Bueno, los derechos familiares son los más prototípicos, ¿bien? Que no tienen contenido patrimonial, ¿bien? Pero los derechos personalísimos, como dijo la compañera, dijeron que bueno, yo puedo hacer un contrato sobre mi imagen, ¿no? Entonces yo lo que quiero saber es si los derechos, si los derechos personalísimos, entonces, ¿están incluidos o están excluidos de los contratos? Perdón, profesor. Te escucho entrecortado, Paola. No sé si todos te escuchan entrecortado. Bueno, no te escucho, ¿eh? Bueno, yo por lo menos no te escucho. No sé, ¿si alguien la escucha? No, no se lo escucha. No se escucha. Profe, Paola, te invitamos a que participes en otra clase porque en esta no es tu día. Si se escucha muy mal el sonido. Bueno, ¿cómo se dirime este asunto? Obviamente que sí puedo hacer un contrato con mi imagen. Lo que no puedo ceder la imagen de forma tal de que yo no tenga derecho a usarla. Lo que puedo hacer es determinados usos de mi imagen, pero eso no implica que yo no tengo mal derecho a usarla. Lo mismo que si yo efectúo algún tipo de contrato que tenga una connotación patrimonial, que se base en un derecho personalísimo como la imagen, que yo autorice a comercializar no significa que me desprendo de la imagen. Por eso es que sí, en principio, podría ser. Lo que pasa es que el objeto del contrato no es específicamente una cesión de imagen, sino es el uso de la imagen. Digamos, puedo comercializar el contenido económico que se desprenda de un derecho patrimonial. Bueno, sigamos avanzando. Convención versus contrato. Bueno, otra vez volvemos acá de a género a especie. Bien, la convención es el género, que vale para todo tipo de acuerdo, y los contratos es la especie. Por eso, por ejemplo, un acuerdo que se haga en un contexto de familia, por ejemplo, donde se pacta un régimen de visitas, no es un contrato, pero podría ser incluido como una convención, ¿no? También se usa la palabra convención para hablar de acuerdos internacionales que celebran los países. El contrato, dijimos, solo con contenido económico. Por eso hoy la convención queda relegada a los acuerdos o negocios jurídicos que son no patrimoniales. Bien. Bueno, el contrato versus acuerdo,
contrato versus pacto. El pacto está reservado para aquellas cláusulas que modifican los elementos naturales del contrato. Por ejemplo, que yo les dije hoy, el pacto de retroventa, el de reventa, el de mejor comprador, todos esos clausulitas que ponemos en un contrato y que modifican sus efectos. ¿Bien? Y que el acuerdo es sinónimo de consentimiento. Nosotros, por ejemplo, cuando escribimos un contrato, los contratos siempre llevan lo que llamamos las palabras del acuerdo, ¿no? ¿Y cuáles son? Las partes manifiestan que libremente prestan su consentimiento para otorgar el acto jurídico, bla, bla, bla. Entonces, el acuerdo hoy es usado como un sinónimo de consentimiento. Bueno, ¿puedo celebrar un contrato conmigo mismo? ¿Qué opinan? ¿Puedo hacer un autocontrato? No, tiene que haber dos partes. Bien. Y no puedo ser yo esas dos partes, digamos. ¿Todos opinan lo mismo? Los escucho, ¿eh? Depende, en realidad. Yo creo que... Uy, perdón. ¿De qué depende? ¿Verdad? Yo creo que, por ejemplo, que que depende del carácter en el que yo esté actuando en esa relación en puntual, en ese contrato. Yo no podría, como mandatario de alguien, celebrar conmigo mismo en carácter propio y en carácter de representante. Es una pregunta, en realidad. Bueno, específicamente esa es la respuesta. Iba a hacer una encuesta acá, pero la vamos a dejar porque ya está respondida. Específicamente, cuando nosotros hablamos de adquirir competencia, de lo que hablamos es exactamente de esto, de lo que acaba, no sé quién fue el que habló recién, de resolver situaciones. ¿Bien? Entonces, no sé quién dio la respuesta, pero claramente resolvió una situación. Puedo, obviamente, que si el contrato dice cuando dos o más personas celebran, extinguen, modifican derechos y bla, 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 obviamente que si la definición de contrato dice que tiene que haber dos personas, no puede celebrar un contrato consigo mismo. Ahora, como bien dijo el compañero, puede pasar de que alguien me haga un poder para que yo celebre un contrato. Bien. Por ejemplo, Fernanda, que anda por ahí, me emite un contrato para que yo compre un auto. Bien. Y Fernando, que también lo vi por ahí, me hace un contrato, un mandato, un poder, lo que sea, para que yo venda un auto. Entonces, como yo soy apoderado del comprador y del vendedor, hago un contrato y lo firma Hernán Ques como vendedor y Hernán Ques como comprador. La gran diferencia es que ahí metemos la teoría de la representación y firma Hernán Ques en su carácter de apoderado de Fernanda y Hernán Ques en su carácter de apoderado de Fernanda. Bien, entonces en ese caso hay un autocontrato, pero sí o sí requiere justamente que actúe por sí, pero en representación de otra parte. Bien, ese es el autocontrato y está regulado en el código, en el artículo 368. El acto consigo mismo, nadie puede en representación de otro efectuar consigo mismo un acto jurídico, sea por cuenta propia de terceros, sin la autorización de representado. Tampoco puede representar antes, bueno, requiere, es la base de la teoría de la representación esto, ¿ok? Bueno, entonces ahí estamos. ¿Qué es un contrato plurilateral? Un contrato plurilateral es un contrato en que puede intervenir más de dos partes que representan una estructura asociativa. Normalmente los contratos que nosotros hacemos, nosotros podemos identificar rápidamente un deudor y un acreedor. Bien, por ejemplo, si yo le vendo mi auto a Fernanda y se lo entrego, Fernanda es mi deudora, ¿no? Porque me debe dinero. Ahora puede pasar de que en vez de que con Fernanda yo le vendo un auto, que con Fernanda hagamos una sociedad. Entonces, en estos contratos, yo creo que es una buena forma de identificar si estamos frente a un contrato plurilateral. Porque uno de los rasgos característicos es que perdemos la trazabilidad de encontrar un acreedor y un deudor. Bien, son un contrato donde las partes, en el caso de los que tienen estructuras asociativas, aportan cosas
para llevarse ganancias o participar en ganancias y en las pérdidas, pero no hay posibilidad de identificar un acreedor y un deudor. Entonces, y normalmente pueden haber muchas partes, ¿no? Es decir, que esto requiere la existencia de una pluralidad de partes y las partes persiguen un fin común, que es la gran diferencia con los contratos, otros contratos que vemos, ¿no? Que cada uno persigue un fin distinto y tienen una causa distinta. En un caso, yo quiero desprenderme de un auto y cambiarlo por dinero, y otra parte quiere adquirir el auto y entregar una suma de dinero. Acá las partes quieren lo mismo, no hay unas obligaciones correspectivas, que una es la base de la otra, los dos quieren lo mismo. ¿Bien? Y bueno, y tienen una estructura asociativa, como decía. Bueno, hasta acá estamos. ¿Alguna duda, alguna pregunta, algo que necesitamos volver? ¿No? No. Bien. Bueno, sistema económico. Vamos a hablar un poquito de historia, aunque a veces a alguno le pueda resultar tedioso, pero me parece que le aporta un montón de contexto a la teoría de los contratos, saber un poquito de cuestiones históricas y un poquito de cuestiones filosóficas. Es frecuente que nosotros escuchemos hablar de la crisis del contrato, ¿no? No sé si alguna vez alguien escuchó hablar de la crisis del contrato. No. No han escuchado. Bueno. Sí. No. No, bueno. ¿Qué tiene que ver con esto? Tiene que ver con el sistema filosófico que lideraba el momento histórico en el cual se crearon nuestros códigos, ¿no? Primero, había el movimiento codificador nace con una vocación totalitaria, ¿no? Con una idea de centralizar todas las normas que estaban antes dispersas. Pasó en todos los códigos, ¿no? Incluso en los más antiguos, que es el de Justiniano, había muchas normas dispersas y apareció un legislador y dijo: quiero que concentremos todo acá. Bien, entonces los códigos tenían una vocación unificadora y totalizante. Todas las situaciones jurídicas tenían que estar reguladas ahí, todo. Bien, era como una suma de conocimientos y situaciones jurídicas que el legislador decía: todo lo que pueda pasar va a estar acá y la respuesta va a estar acá. A punto tal que el código de Vélez regulaba qué pasaba si nuestras abejas iban de nuestra colmena a la colmena del vecino, o sea, con un detallismo gigantesco, ¿no? Y específicamente en materia de los contratos, el legislador se ata, o sea, abrazó una filosofía liberal 100%, digamos, desde la economía liberal y de la filosofía ha sido individualista. Y no intervencionista, le agrego yo, porque pactó, entendió en su esquema mental que los sujetos eran libres e iguales, ¿bien? Y como eran libres e iguales, las personas en un plano de igualdad y de libertad deciden hacer un contrato. Por ese motivo, entendió que el efecto relativo de los contratos y sobre todo la fuerza obligatoria y vinculante del contrato, Vélez creó este artículo que es el 1197, que decía: las convenciones hechas en los contratos forman para las partes una regla a la cual debe someterse como la ley misma. Que no lo inventó Vélez, sino que era un aforismo latino que decía: pacta sunt servanda, hay que estarse a lo pactado. Entonces, por eso es frecuente a uno escuchar que el contrato es una ley individual, ¿no? Lo que las partes decidieron, en condiciones de libertad e igualdad. Bien, y bueno, el efecto relativo, por ese motivo, el contrato surte efecto entre las partes y entre nadie más, ¿no? Pero resulta que esto, como les decía, suponía una mirada y una filosofía, ¿no? Y obviamente era un código 100% liberal, que digamos, parte de esa mirada del pacta sunt servanda y del laissez-faire laissez-passer, que era la filosofía de la escuela de los fisiócratas, bien, que decían que el Estado no tenía que intervenir, ¿no? El Estado tenía que ser un Estado no intervencionista, dejar hacer, dejar pasar, que el mercado se autorregula, ¿no?
asume esto, asume la libertad y la autonomía contractual, o el freedom of contract, como le llaman los americanos, como la base del sistema y la fuerza vinculante. Como las partes son libres e iguales, se unen y lo que arreglan, lo que convienen, los ata como la ley misma. Bien, esa es la base era la base del sistema. Ahora, hubieron determinadas circunstancias que fueron alterando y cambiando esto, ¿no? Un esquema económico que nace o parte desde la producción artesanal a una revolución industrial, a la producción en serie, a la robótica, a la era digital, al desarrollo del transporte, la ampliación de los mercados se vuelven transnacionales porque viene el transporte, aparece la financiación, un bien que antes era inaccesible, ahora podemos acceder a través de pagarlo en cuotas. Y bueno, hay un montón de fenómenos sociológicos, se amplía el dinero de la familia desde que la mujer se incorpora a los circuitos de trabajo, que antes estaba relegada en un esquema quizá machista, quizá no, 100% machista. Entonces, cambian las bases. Y obviamente, bueno, ni que hablar ahora con Internet, ¿no? Pero lo que cambia también es la mirada, porque, digamos, la pregunta que creo que debemos hacernos es si nosotros, si el patrón, por ejemplo, contrato de trabajo, es igual si las personas son libres e iguales, o si el obrero puede elegir otro trabajo libremente. Bien, o si yo, por ejemplo, voy a contratar con un banco, si los dos somos libres e iguales, yo creo que no, yo creo que uno es más poderoso que otro y uno tiene más fuerza que otro. Entonces, esta mirada asimétrica del derecho se corresponde con una mirada más humanista que nace centralmente después de la Segunda Guerra, que tiene que ver con asumir la asimetría de los sujetos, asumir que no somos todos libres e iguales, ¿no? Y desde esa asimetría, desde esa vulnerabilidad de los sujetos, nacen los derechos sociales, los derechos de tercera o cuarta generación, depende de los autores. Pero, ¿qué son los derechos sociales? Son derechos de los desiguales, ¿no? Derechos que asumen o que parten de reconocer una desigualdad genética. Cuando decimos genética, decimos que está en los genes de una relación contractual o relación jurídica. Entonces, esta desigualdad genética es lo que ha hecho nacer derechos sociales, que es un derecho que reconoce que un sujeto es vulnerable, y por lo tanto, el Estado ya un poco abandona ese laissez-faire, laissez-passer, y el Estado se involucra reconociendo la desigualdad, y reconociendo un derecho específico que trate de nivelar, siquiera mínimamente, esos derechos de los desiguales. ¿Qué derecho para los desiguales ustedes conocen en el sistema jurídico argentino? ¿O qué sistema normativo contempla una desigualdad? Y tratan de acomodarlo. La ley de defensa del consumidor. La ley de defensa del consumidor. ¿Qué otro sistema más? Los del trabajador. Los derechos del trabajador. ¿Qué otro sistema más? ¿O qué otras normas específicas para un sujeto vulnerables? De los niños, los Minoridad. menores. Todas las convenciones. Las convenciones, bueno, algunas son sobre minoridad, otras son sobre qué sé yo, muchas convenciones. Además de los menores. De las mujeres también. Mujeres. El acceso a una vivienda digna, por ejemplo. ¿El acceso a qué? No escuché. A una vivienda digna. Bueno, eso tiene que ver más que con el acceso a la vivienda digna, con una legislación para el sector social que no puede contratar. El desigual tiene que ver con reconocer un sector asalariado, un sector de baja clase económica que no puede acceder a una vivienda, ¿no? ¿Qué otra cosa? ¿Qué otro derecho de desigual se les ocurre? Todo lo que tiene que ver con la capacidad restringida. Lo que tiene que ver capacidad restringida, por ejemplo, los que tienen capacidades diferentes, las leyes de discapacidad. Yo les agrego uno más que nadie lo dijo, el derecho de los pueblos originarios. Entonces, fíjense que arrancamos de un sistema
único, un código con vocación totalizante, con un código que iba a resolver todo, y empezaron a aparecer, a nacer como burbujas, ¿no? Apareció una burbuja por acá y reguló los derechos de los pueblos indígenas, otra burbuja por allá y reguló el derecho de los trabajadores, otra burbuja por acá y reguló la minoridad. Y es como que se iban desprendiendo, desgajando, como si fueran gajos, se iban sacando gaja del código y se armaba otro sistema y se armaba una cosa autónoma ahí. Y eso se llama, o tiene un nombre, se llama descodificación. Asistimos de un proceso codificatorio que centralmente tuvo su hito culmine con el código napoleónico, ¿no? que fue copiado por casi toda la legislación latinoamericana, salvo el common law, el resto de todo tiene una base romanista, y se fue desgajando y se fue desuniendo el código, y se habla del proceso de descodificación, ¿no? Este proceso de codificación, ¿qué es lo que termina por reconocer? Reconoce microsistemas jurídicos. Entonces, como decía, consumidor, se lo sacamos al código, listo, tenemos un microsistema que es la Ley de Defensa del Consumidor. Trabajo, se lo sacamos al código, creamos un derecho autónomo que es el derecho del trabajo, se lo sacamos al código también. Ambiente, creamos una ley general de ambiente y se lo sacamos al código. Seguros, se lo sacamos al código y tenemos un sistema que es la ley de seguro. Quiebra, se lo sacamos al código y tenemos una ley de quiebra. Entonces, el código se fue despedazando todo, bien, a través de ese sistema de descodificación que decía. Y en ese proceso de descodificación, el legislador termina, les pido que silencien a quien no tenga que hacer una pregunta, si no, no tenemos interferencia, que el legislador termina asumiendo que la realidad económico-social asume relaciones que no son simétricas, sino asimétricas. Y termina, por eso algunos autores decían, bueno, hablar de que los sujetos son libres e iguales es una igualdad formal, no es una igualdad real. Ustedes no tienen, digamos, ustedes que tienen la suerte de estar estudiando, no son tan iguales que la persona que no tiene acceso a alimento o que vive en situación de calle. Entonces, se rompe un poco esa miopía social y se asumen las relaciones asimétricas. ¿Bien? Profesor. Sí. Sí, pero en ese sentido, o sea, como los derechos son progresivos, es necesario de que la legislación siga, o sea, no quede encapsulada dentro de un código. Correcto, pero bueno, creo que son conceptos, les pido que silencien a quien no pregunte porque estamos con interferencia ahí. Yo creo que están mezclando los conceptos. La progresividad de los derechos, que centralmente eso está reconocido en un pacto específico, que es el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que se llama PIDESC. ¿Qué nos dice? Que el Estado, una vez que reconoció un derecho, no puede volver para atrás, sino que tiene que haber progresividad, no regresividad. ¿Qué significa? No me acuerdo quién es el nombre del que preguntó eso. ¿Qué significa? Que si hoy te dicen, Luis, ¿qué significa la progresividad? Que si el Estado hoy te dice que vos tenés derecho a una vivienda digna, mañana no te puede sacar ese derecho. En todo caso, lo que puede hacer es ampliarte ese derecho. El Estado está obligado a ir progresivamente ampliando el horizonte de derechos, pero no puede ir de forma regresiva. Bien, indistintamente si hablemos de un derecho de desiguales o no de desiguales. Bien, con esto quiero decirte que los derechos sociales reconocen un sujeto vulnerable. Y la progresividad del Estado es una progresividad en las normas indistintamente si la norma se refiere a un derecho social o no social. ¿Se entiende la diferencia de conceptos? Bueno, espero que sí. Bueno, entonces pasamos a un estado, de un estado general, un estado tensionista, a un estado regulador, un estado interviniente, ¿no? Un estado que rompe el paradigma contractual de Vélez, rompe la autonomía de los contratos, rompe el efecto vinculante, rompe el efecto relativo y crea microsistemas jurídicos. ¿Bien? Centralmente, esos microsistemas jurídicos, muchos son los que yo les mencioné, pero además de eso, imagínense ustedes que si los contratos fueran dos personas que están jugando un juego de fútbol, el mercado es la regulación de la cancha donde van a jugar esos jugadores. Bien, entonces, no solamente que asume la simetría, crea microsistemas, sino que también regula el mercado. Bien, y va a decir, bueno, listo, vos vas a vender, pero vos no podés poner en etiqueta que este medicamento es mágico.
Bien, no, hay una ley, por ejemplo, de lealtad comercial que dice que vos tenés que responder a determinados parámetros. Bien, vos tampoco podés vender en forma monopólica. Está la ley de defensa de la competencia, que es una ley que normalmente, ahí le puse LDC, que se confunde con la ley de defensa del consumidor. Específicamente la regulación del mercado va en la ley de defensa de la competencia y de lealtad comercial, que es una bolilla que la suele dar Hernández y la da muy bien. Entonces, ¿qué cambia? No solamente cambian los jugadores, cambia la cancha, se regula ese mercado donde van a interactuar esos contratos. Bien, y se asume finalmente que el contrato es un fenómeno social, es un fenómeno por el cual las personas se autorrealizan, bien, y es un contrato que implica, por lo tanto, es un acto jurídico que tiene un impacto social, un fenómeno social. Bien, ese proceso de descodificación primero arranca con mecanismos equilibrantes. Cuando se advirtió finalmente que los contratos no eran, las personas no eran libres iguales, entonces se empezó a meter reformas al código para equilibrar esto. Es decir, bueno, está bien, son libres de iguales, pero si uno se aprovecha de otro, listo, hay lesión subjetiva, podemos retocar el contrato. Pero si resulta que, por ejemplo, hay un país que hay inflación, como el nuestro, hay una imprevisión por efectos externos a las partes, sobrevinientes al contrato, y que no fueron generadas por ella, se rompe el sinalagma, es el equilibrio contractual, entonces, listo, imprevisión, lo readecuamos. Si hay violencia económica, lo readecuamos. Si hay transacciones que se opongan a la decencia y a la honestidad, readecuamos. Entonces, primero se buscó mecanismos equilibrantes y luego se fue fragmentando y dispersando las normas civiles en microsistemas o sistemas, como decíamos recién. Y el código pierde centralidad y su pretensión totalizante y termina regulando cuestiones secundarias, ¿bien? Porque el grueso de las cuestiones suele estar reguladas en leyes específicas. Incluso esto se integra con otro proceso que es el de la constitucionalización del derecho privado. Y esto es otro gran cambio de paradigma que nace específicamente en nuestro nuevo ordenamiento, que por ahí yo les subí un articulito que escribían alguna vez que hablo justamente de eso, de la constitucionalización del derecho privado. Imagínense ustedes que la Constitución era una declaración de derechos políticos, el Código Civil regulaba las relaciones de los sujetos y el Código de Comercio regulaba las relaciones comerciales de las empresas, por decirlo de alguna forma, ¿no? Que eran tres canchas distintas, donde jugaban tres jugadores distintos. Tenés un problema político, anda a la Constitución. Tenés un problema con el vecino, anda al Código Civil. Tenés un problema, y sos empresa, y tenés un problema con otra empresa, anda al Código de Comercio. Entonces se crearon sistemas que en principio no se tocaban, ¿no? Y esto lo que generó es una eficacia vertical de la Constitución, y no una eficacia horizontal. ¿Qué significa eficacia horizontal versus eficacia vertical? Que la Constitución, como fue ideada originariamente, surtía un efecto entre el Estado y los sujetos. Bien, era una necesidad de frenar el avance de los Estados, ¿no? Entonces, los derechos políticos regulaban las relaciones del Estado con los sujetos. Por ejemplo, a través de un contrato, el Código tácitamente permitía que un sujeto se aproveche de otro o que haga una relación que viola la igualdad, que violaba la dignidad. Entonces, este proceso de descodificación también implicó una penetración de la Constitución en las relaciones jurídicas privadas. Por eso hoy se habla de una eficacia horizontal. Esto nació en la doctrina alemana y se llama Willkür. No soy alemán yo, pero nace ahí. ¿Y qué significa esto? Que la Constitución penetra en las relaciones jurídicas y tiene digamos, creo que era, que Májer de Carlucci creo que lo explicaba, es como que es el centro del sistema de la Constitución, irradia todos los satélites que están dando vuelta alrededor, ¿no? Y bueno, esto de la recodificación implica, como decía recién, sistemas policéntricos, una vocación generalizante, se pasa de regular relaciones específicas de la abejita que iba de un panel a otro a
una regulación basada en principios, como es el método constitucional, ¿no? Por eso es que hablamos de esto. Y esto pasó en muchas constituciones, ahí les puse algunas, y bueno, incluso en nuestro código, ¿no? Pero también en el Código Civil Europeo, en el Código de Perú, en el Código de Quebec, el de Bolivia, etc. Ahí estaba lo que les decía, el Drittwirkung. Bien, ¿qué significa esto? Lo puse de esta forma. Los derechos constitucionales generan una eficacia horizontal. Obligan a los particulares entre las opciones entre sí. ¿Qué significa esto? Que si yo hago un contrato con ustedes, ese contrato tiene que ser respetuoso de los derechos constitucionales. Bien. Y si no es respetuoso, no importa que el código no diga nada, el juez puede dejarlo sin efecto por afectar derechos constitucionales. Esto implica un cambio de mirada de la Constitución que pasa a ser un documento político para ser una norma operativa. Bien, la podemos aplicar a un contrato. Un ejemplo práctico de esto, un contrato, ahora no, les puse el caso, se los puse por ahí, después lo vamos a buscar porque creo que está al final de esto que estoy, del PowerPoint este. Un contrato, por ejemplo, donde específicamente se puso que no se permitía alquilar a judíos. ¿Bien? Era una persona que ofrecía una casa de alquiler y decía expresamente está prohibido. Entonces, podía ser un contrato celebrado entre particulares, un contrato que no era de consumo porque, no sé, pero imagínense que no era de consumo, un contrato paritario, negociado igual, pero un contrato que ofende a la Constitución, porque atenta, porque es discriminatorio contra un determinado credo, por ejemplo. Entonces, a raíz de eso, es que jurídicamente, bueno, no sé qué pasó, el tema de fondo no me lo acuerdo bien porque lo vi hace mucho, pero creo que se rescindió el contrato porque las personas tenían esa religión y finalmente esto obviamente se dejó sin efecto y se declaró mal rescindido porque a pesar de que estaba dentro de la autonomía de la voluntad, dentro de un marco de un contrato negociado individualmente, era ofensivo a la Constitución. Bueno, como eso hay mil ejemplos, ¿no? Como les dije, el código es un sistema más, un microsistema más, y bueno, no tiene vocación universal. Yo les voy a decir, si quieren que hagamos porque es una clase larga, que hagamos un parate o le metemos bala y lo cortamos un rato antes. ¿Qué dicen?